La palabra profética o la palabra profeta, quiero decir, la palabra profeta significa, en el Viejo Testamento es la palabra en hebreo Naví, y en el Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, es profetes. Adore a Dios. O sea, la palabra profeta tú la encuentras tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo la palabra profeta significa un profeta, un portavoz, o también quiere decir un hombre inspirado. La palabra profeta en griego o en el Nuevo Testamento significa una persona que habla porque está siendo manifestado o está siendo atraído o está hablando. No quiero usar esa palabra, pero en el diccionario la usaron. Está siendo manipulado por una inspiración divina. La palabra profeta en el griego quiere decir una persona que está hablando porque hay algo divino dentro de él que se está manifestando. Dígame, amado hermano, ¿sí o no? También los profetas, o la palabra profeta significa que son embajadores de Dios, que son embajadores de Dios. Entonces, un profeta que camina con los pies sobre la tierra es la voz de Dios en la tierra. Un profeta es la voz de Dios en la tierra y tiene que estar conectado con el Padre, con el cielo. Tienes que estar conectada con esa divinidad para poderte traer una palabra profética de parte de Dios. Adore a Dios. Sí, mi amado. Los profetas son muy odiados. Los profetas no los quiere toda la gente, porque el carácter del profeta es un poco raro, amado hermano. Y hay gente que no lo puede comprender ni entender. Sí, mi amado hermano. Dicen los estudiosos que el profeta Elías tenía un carácter muy complicado. Que Elías, si quería meterle fuego a medio mundo, solo decía fuego sobre él y se quemaban ahí. Entonces la palabra de Dios nos enseña el trabajo que tuvo que hacer Eliseo. Según dicen que Eliseo pasó 8 años con él, siendo entrenado por un profeta, siendo entrenado por él, caminando con el profeta. 8 años soportando el carácter de Elías, soportando que Elías le decía: hey, quédate aquí porque yo tengo que ir para allá. Tú no puedes ir conmigo. El profeta Eliseo le decía: no, yo tengo que ir contigo. Porque el detalle es que le había pedido algo grande. El detalle es que quería algo muy importante e impactante, que no lo puede recibir hasta que la otra persona muera. Es impresionante, bueno. Entonces, los profetas son diferentes, y los profetas son odiados no solo por la humanidad, porque un profeta te va a decir la verdad en la cara, así de fácil. Te va a venir y te va a decir: hey, así son las cosas. No te va a andar con paños tibios, ni te va a andar acariciando. Posiblemente sí, posiblemente te va a decir: mira, vente para acá, pero ¡fum! Sí, mi amado hermano. Porque la verdad es la verdad, y un profeta no puede jugar con la verdad. El profeta que manipula la verdad es un traicionero. Adore a Dios. El profeta es odiado en el mundo espiritual porque hay un sistema jezabélico que quiere matarlo. Porque el único que puede destruir ese sistema es una voz profética. Adore a Dios, amado hermano. Es una voz profética. Porque Jezabel, ¿por qué odia a los profetas? Según Apocalipsis, en el capítulo 2, tú encuentras cuando le habla a una de las iglesias que dice: y aquella mujer que profetiza, o que dice ser profetiza, en pocas palabras, quiere ser como los profetas, pero no puede. ¿Sí me entiende o no? Entonces es muy complicado ser profeta, amado hermano. Adore a Dios. Una de las características muy importantes que tiene que tener un profeta es que tiene que aprender a caminar solo. No a caminar con todo el mundo. Es bien complicado estos detalles, amado hermano. Escuche bien esto.
Cuando uno es pastor y profeta es bien complicado esto, porque el pastor es diferente. El pastor tiene que estar sentándote contigo y escuchar tus detalles, tus gestos y pedirle sabiduría a Dios, darte un consejo y estar contigo y hablar esto, ponerte ungüento, ungirte, cubrirte, sanar las heridas. El pastor tiene que estar haciendo todos los detalles, ¿sí o no? Mientras que el profeta, el área profética es un poco complicado, porque el profeta no quiere saber todos tus problemas. Él quiere que Dios se los revele y decirte: tú estás haciendo esto, tú estás cometiendo esto y tienes que apartarte de ahí. Adore a Dios, amado hermano. Entonces uno tiene que aprender a manejar esos detalles. A mí me encanta eso. No sé por qué la gente casi no lo busca a uno. A mí me encanta, porque cuando estamos ahí sentados hay cosas que Dios revela y le digo: tú estás haciendo esto, tú te estás moviendo por acá. Yo creo que por eso hay muchos que no les gusta hacer cita con el pastor, porque van a decir: me va a sacar los trapitos al sol, o me va a sacar no, vamos a estar en secreto ahí. Es impresionante estas cosas, hermano, lo que Dios hace, porque todo profeta se maneja con los dones de revelación y muchas cosas interesantes que hay, amado. Hay cierta dimensión y niveles del profético, o profetas que están en un nivel, o otros van aquí, otros van aquí, otros van, y así sucesivamente, amado hermano. ¿Sí o no? Entonces, los profetas, amado hermano, son muy odiados y la gente envidia mucho esos detalles. La palabra de Dios dice que había un profeta joven y un profeta mayor. Y dice la escritura que el profeta joven llegó a la ciudad a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y le dijo al rey: tienes esto y esto y esto. Y el rey le levantó la mano al profeta y la mano se le secó. Entonces le dijo: hey, profeta, ora a Dios para que mi mano sea restaurada. Entonces el profeta joven oró, su mano se le restauró. Y estaban los hijos del profeta viejo. En pocas palabras, ya no había unción. El profeta viejo solo tenía nombre. Y dice la escritura que los hijos le dijeron: mira, esto pasó esto por lo otro, y aquí. Y dice: ¿y por dónde va el profeta? Va por este camino. Y lo fue a seguir y fue a dar una profecía falsa. Y le fue a decir: Dios me dijo esto, ven a mi casa y todo eso. Porque los profetas son odiados, son envidiosos, los envidian, quieren agarrarle, consumirle lo que Dios está usando. ¿Sí me entienden? En el mundo espiritual el diablo no los quiere matar, los quiere acabar, los quiere destruir. Adore a Dios. No le estoy metiendo miedo, por si usted quería ser profeta. No, amado hermano, es lindo. ¿Sabe por qué? Porque el profeta literalmente, aparte de conocer los códigos del reino, porque tiene que conocerlo, porque un profeta que dice ser profeta y no conoce los códigos del reino, en pocas palabras está más perdido que a saber quién. Entonces tienes que conocer los códigos de la honra, el código de esto, el código de allá, esto, el sujetar, el allá, y todos los códigos los tienes que conocer. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque un profeta tiene que estar conectado directamente con Dios. Si un profeta no ora, te va a profetizar de la carne y de las emociones y no sé de qué más. Sí, mi amado hermano. Hay personas que porque dicen una profecía o porque le atinaron a la profecía piensan que son profetas. Piensan que ya son profetas y no es así. No es así. El ministerio profético, me voy a atrever a decir esto, que hay una posibilidad que puede ser que me esté equivocando, pero el ministerio profético, o en realidad todos los ministerios, tienen que venir directamente de Dios. Tienen que estar marcados, y el ministerio profético más específico tiene que estar marcado directamente con Dios. Toda persona que tiene un ministerio profético, si usted escucha la historia, su testimonio, ellos fueron marcados desde niños. Ellos fueron marcados desde su juventud. Hay unos que fueron marcados desde el vientre de su madre, y hay unos que fueron marcados desde la eternidad, porque los enviaron. Porque un profeta viene a romper, a quitar y a abrir los ojos que están cegados. Por eso es que tienen que estar marcados literalmente por Dios. Sí, mi amado hermano.
Entonces hay muchas personas que hoy en día está famoso el ser profeta. Todo el mundo quiere ser profeta. Nadie quiere ser maestro ni pastor. No, todos quieren ser profeta. Usted mira en las redes sociales, profeta, todos son profetas. Y tal vez no sé qué andan profetizando. Una profecía que tú digas no te hace ser profeta. ¿Sí me entiende? Dice la palabra de Dios que Saúl profetizó, pero no era profeta, o no fue profeta. Saúl profetizó porque había una atmósfera profética, porque en ese momento estaba con los hijos de los profetas. Adore a Dios, amado hermano. Estaba con los hijos de los profetas. Pero eso no quiere decir que Saúl era profeta. Solo porque profetizó en medio de los profetas no quiere decir que era profeta, porque él fue ungido para ser rey. ¿Sí o no? Dios me direccionó a hablarles prácticamente de quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Adore a Dios. Le digo que hay muchas cosas que uno puede hablar con esto. ¿Usted ha leído la escritura? Usted, con solo que yo le dije, un día le voy a hablar cómo es la vida de los profetas, usted puede relacionar algo ya rápidamente. Ay, ¿cómo era Elías? ¿Cómo era Eliseo? ¿Cómo era Isaías? ¿Cómo se movía Jeremías? ¿Cómo la vida de un profeta? Un momento dado de eso, mis amados. Vamos a hablarle de eso, pero ahorita vamos a hablar de otra cosa. Moisés, el profeta mayor del Antiguo Testamento. Hay profetas mayores y hay profetas menores, pero según el estudio de la escritura, Moisés, el profeta mayor del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34, para que empiece a apuntar qué es un verdadero profeta. Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Dice la palabra de Dios así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Según los estudiosos, Moisés, y según el significado que se maneja en el hebreo, Moisés fue el profeta mayor del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Y en Deuteronomio capítulo 34, verso 10, usted lo mira, que dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dios lo conoció cara a cara. Y dice que nunca se levantó un profeta como Moisés. Es interesante esto. Moisés, el profeta mayor del Antiguo Testamento. Un verdadero profeta, algo que se va a mover en un profeta de Dios, que puede entrar en el pasado, en el presente y en el futuro. El profeta de Dios se va a mover en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo podemos ver con Moisés. Solo se lo voy a mencionar porque es mucha palabra, madre. Y usted apúntelo si quiere y estúdialo en su casa. El pasado lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Aquí puedes ver cómo él hablaba del pasado, cómo profetizaba del pasado, cómo él entraba al pasado. Moisés, un profeta verdadero de Dios. Y un profeta verdadero de Dios se va a mover en el pasado, en el presente y en el futuro. Y una de las características más fuertes de un verdadero profeta es que siempre apunta al futuro. Adore a Dios. El pasado lo encuentra en Deuteronomio capítulo 1, 2 y 3. El presente lo encuentra en Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y capítulo 26, verso 18. El futuro lo encuentra en Deuteronomio capítulo 31, verso 20 al 22. Adore a Dios. Un verdadero profeta de Dios. Si tú no lo logró apuntar, levante su mano y yo le repito, porque es bueno.
Pasado, Deuteronomio capítulo 1, 2 y 3. Presente, Deuteronomio capítulo 4, verso 1, capítulo 26, verso 18. Futuro, Deuteronomio capítulo 31, verso 20 al 22. Así que Dios le dé entendimiento cuando usted lo lea. Sí, mi amado, porque usted va a decir, ay, ¿y por qué el pastor dijo estos versículos? Bueno, que Dios le dé revelación ahí. Jesús también nos enseña en una historia de la mujer samaritana. Jesús también nos enseña en la historia de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, el verso 18, tú puedes ver que Jesús entra al pasado y el futuro. Y en el verso 21 miramos que Él habla del futuro. En el verso 18, perdón, habla del pasado y del presente. Juan capítulo 4 le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Cuando Jesús le revela eso a la mujer dice: oh, me parece que eres profeta. Es que Jesús era profeta, amado hermano. Adore a Dios. Se activó un don ahí, pero estamos hablando del profeta, no del don. Pero Jesús habla del pasado y del presente. Y en el versículo 21 dice: y la hora viene y la hora es. Está hablando del futuro, amado hermano. ¿Sí? Jesús nos enseña que un profeta verdadero tiene que caminar por eso. Porque un profeta verdadero tiene que moverse con esos ciertos dones. ¿Sí o no? Pero la característica más fuerte de un verdadero profeta es que, vuelvo y repito, que mira hacia el futuro. Este es el patrón que tiene que seguir un profeta de Dios. Aunque usted no diga amén. Este es el patrón que tiene que seguir un profeta de Dios. Cuando una persona te habla solo del pasado, posiblemente no es profeta. Adore a Dios. Y usted va a decir: wow, ¿por qué me está revelando cosas? Pero ¿dónde está el futuro? El profeta tiene la capacidad para ir al futuro tuyo y traértelo a la realidad. Para que no crea, amado hermano. Creo que mucho le estoy hablando, ¿verdad? No sé si me va a entender o no. Tiene la capacidad para ir al futuro y traerte las cosas al presente. Un profeta puede ver más allá. Están los videntes, que son más altos que los profetas, gloria a Dios. Todo profeta, todo vidente es profeta, pero no todo profeta es vidente. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Al final del día el vidente es un profeta también. Pero la diferencia del vidente es que nunca escucha a Dios. Bueno, podemos escuchar y todo, sí, pero cuando Él se va a mover en lo profético, siempre está viendo. Adore a Dios, hermano. Hay unos cuantos por aquí que le tienen miedo a mi mirada, que cuando nos miramos a los ojos, amado hermano, yo no te estoy leyendo nada, yo nomás te estoy viendo normal, pero si Dios muestra algo, le suelto el secreto y para que el diablo sepa también. Él ya sabe de todo modo. A mí personalmente Dios me usa más con los ojos. Así, mi hermano. Y ahí hay otras, como dijo el pastor Harlen, muchas profundidades. El pastor Harlen dice profundidad y nunca me lleva a la profundidad. Me deja en la orilla siempre. Ahí está escuchando en YouTube. Cuando tú hablas de los videntes, es impresionante cómo tú aprendes a ver, amado hermano. Yo quisiera, mire, cuando yo estaba estudiando saxofón, yo decía: Dios mío, qué difícil es esto. No tener a alguien que me direccione, no tener a alguien. Cuando yo estaba moviéndome en lo profético y empecé a meterme en una escuela, estudié aquí unos meses, me metí a otra escuela otros meses y estoy estudiando y aprendiendo. Digo: wow, yo hago eso, yo estoy haciendo esto, oye, esto es así. Y estoy sorprendido. Y usted que tiene a alguien aquí no lo aprovecha. Usted ni sabe cómo Dios le está hablando, creo. Y Dios ya te está hablando y ni sabes que era Dios. Pero no vienen a preguntar, no vienen a decir: pastor, mira, ¿qué es esta cosa que estoy viendo? ¿Qué es este sueño? Mira, ¿qué es esto? No preguntan. ¿Sí, mi amado hermano? Si usted quiere
caminar por el camino lejos para aprender, hágalo, amado hermano. Yo no me preocupo en eso. Pero si usted quiere aprender lo más rápido posible, hay que aprender, como dice el dicho, de los errores de los demás, no de los errores de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, amado hermano, aproveche, busque, pregunte, haga ahí, pero pregunte cosas que le van a servir a usted. Sí, mi amado, hay gente que pregunta cosas que ni te van a servir en toda la vida. Pregunte algo que te va a servir, que tú digas, hey, ¿qué es esto? No entiendo la palabra, no entiendo esto. No entiendo esto, yo vi esto, pero no sé qué es. Sí, mi amado hermano. Literalmente. A veces uno deseara tener esa gente para que te pueda direccionar y te pueda guiar para que tú digas, wow, esto es así. Por ejemplo, mire esto, y lo acabo de escuchar de un profeta. Normalmente, cuando tienes el mundo espiritual abierto, miras sombras y luces. Los ángeles son luces. ¿Sí? Los ángeles son una luz y los demonios son sombras. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, wow, yo estaba tranquilo, yo viendo sombras por todos lados y luces por allá. Yo sé que cuando hay ángeles, yo sé cómo miro los ángeles. Yo tengo las marcas cuando sé que estoy viendo un ángel. ¿Sí o no? Sí, mi amado hermano. Me costó porque no tuve a nadie que me enseñara, pero lo aprendí. Lo aprendí. ¿Sí o no? Dígame, amor. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, wow, qué impresionante. Qué bonito es tener a alguien que te mentoree de esa forma. Y aquí hay muchos que Dios ya te ha hablado y te está hablando y ni cuenta, porque como no preguntas, no sabes cómo es la voz de Dios. Aprovechen, amado hermano. Ay, Señor, gracias, Padre. Todo profeta verdadero de Dios tiene que tener estas características. Se tiene que mover en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero la característica más fuerte es que siempre mira al futuro. Ezequiel capítulo 1 al verso 3 usted lo puede encontrar, que él habló en el presente, en el pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? Un profeta verdadero tiene que tener cuidado lo que está hablando. Sí. Lo primero que el profeta tiene que cambiar es su forma de hablar. Ahí se mató el chisme ya. Sí, no. Toda persona que está manejando por lo profético, lo primero que tiene que cambiar, o un verdadero profeta, lo que va a cambiar es su forma de hablar. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6. Ahí sí se lo voy a leer para que mire que si hay Biblia, pues que no le estoy diciendo solo por decirle. Y usted llega a la casa y después va a decir, bueno, el pastor va a saber qué dijo, porque aquí no hay nada de profeta. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El primer cambio que tiene que tener un profeta de Dios es dejar que Dios ponga sus palabras en su boca. Dígame, amado hermano. Motíveme, apóyeme, dígame algo ahí. El primer cambio que tiene que tener un profeta es dejar que Dios ponga la palabra de Dios en la boca de él, y no poner él sus propias palabras ni su propio deseo. Jeremías capítulo 1. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 verso 9 dice la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo saber que tú eres un verdadero profeta? Cuando tú mires que tus palabras están cambiando a lo que Dios está diciendo. Gracias, hermana, pues amén. Profetice sobre su vida, hermano.
cambiemos la forma de hablar. Y digan, oh, siento dolor. No siento dolor, Padre. En el nombre de Jesús, el dolor se va. Reprendemos la enfermedad. Empieza a profetizar. Empieza a pensar lo que Dios piensa. ¿Cómo tú te das cuenta que hay un verdadero profeta en ti? Cuando las palabras empiezan a cambiar. Cuando empiezas a decir, oh, yo miro a un profeta ahí, yo miro a un pastor, aunque tú lo mires tirado en el suelo. Amado hermano, algo tú tienes que hacer en tu vida. Tienes que empezar a cambiar tu forma de hablar. Un verdadero profeta tiene que cambiar su forma de hablar. Tiene que cambiar sus expresiones. No puede estar diciendo lo que él quiere decir. Tiene que decir lo que Dios está hablando. Cuando un profeta, escuche bien esto, apunten esto ahí. Apúntenlo, amado hermano, no se me duerman. Cuando un profeta te da una profecía o te profetiza algo, te dice algo que tú ni sabes ni en cuenta, no tiene sentido la palabra porque no ha venido en tu mente, no tiene sentido. Son dos cosas. Una, o el profeta está hablando solo por hablar, por quedar bien, o porque no tiene nada. Y segunda, Dios te está hablando y tú ni en cuenta. Dios te está hablando y tú ni en cuenta. Porque la profecía siempre viene a confirmarte lo que Dios ya te habló en lo secreto. La profecía siempre viene a confirmarte lo que Dios te habló en lo secreto. Cuando un profeta está declarando una palabra profética sobre mi vida, lo primero que yo hago es relacionar algo de lo que él está diciendo a lo que yo estoy anhelando o a lo que yo he hablado con Dios o lo que Dios me está diciendo. Si de todo lo que habló una palabra se relaciona, yo agarro esa palabra y lo demás no lo agarro. Juzga la profecía menos al profeta. Adore a Dios. Adore a Dios, amado hermano, dígame. Está aprendiendo lo profético. Es algo impresionante estas cosas. Si un profeta te dice, oh, tú vas a ser un adorador y tú no cantas ni en la regadera, no cantas en ningún lado, pues. No te viene por la mente, tú lo que quieres hacer es, no sé, barrer la iglesia, no sé, no sé, pero nada que ver en tu mente con eso. Entonces el profeta la regó, a saber qué dijo. ¿Habló por hablar o en realidad Dios te habló a ti ya? Y tú ni en cuenta, no escuchaste la voz de Dios, te entró por un oído y te salió por el otro. Hay que poner mucha atención a eso. ¿Sí o no? Primera de Reyes, capítulo 22. Estamos hablando de un verdadero profeta. ¿Usted está aquí o no? Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19. Dice la escritura así: entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Todo profeta verdadero se basa en el consejo de Dios. No sé qué está pasando, si el tema está muy bueno o no lo entienden, pero hay pocos amenes hoy. Todo profeta verdadero se basa al consejo de Dios. La palabra profética o el profeta tiene que pasar toda palabra profética por la palabra de Dios. Un profeta no podía contradecir la ley del Señor, ni hablar de sus propios pensamientos o de su corazón. Adore a Dios, amado. ¿Sí o no? Le voy a decir esto rápidamente así para que, por si lo quiere agarrar, agárrelo. Juan profetizaba del Hijo, el Hijo profetizaba de Isaías, Isaías profetizaba de Moisés y Moisés profetizaba de los 10 mandamientos. Todo profeta no se puede salir de la palabra. Tiene que pasar la profecía por la palabra, amado hermano. La palabra profética más segura es la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Un profeta verdadero no puede contradecir la ley, no puede contradecir la escritura. Tiene que estar basado a la palabra. Vamos a empezar a hablar de los falsos profetas, pero usted va a ver características de los verdaderos ahí también. ¿Sí o no? Falso profeta en el griego significa una persona que es pronosticador o un impostor religioso. Escríbalo. Falso profeta significa en el original o en el griego un pronosticador. Yo pienso que yo pienso que este equipo va a ganar el mundial. Está pronosticando. Es un falso. Un falso profeta es un pronosticador. Un falso profeta es un impostor religioso. Si tú no pasas por la palabra, por la Biblia, significa que eres un falso profeta. Jeremías capítulo 14. Adore a Dios, amado hermano. Espero que esto le ayude en algo. Cuando alguien le venga a profetizar, usted pueda estar ahí al pendiente. Todo esto que estamos aprendiendo, quiero decírselo también porque hay gente que lo puede usar para mucho. Todo esto que estamos aprendiendo hoy en día no es para que usted empiece a aquel es falso y a querer juzgar. No, amado hermano. No. Es un aprendizaje para que usted lo ponga en práctica en su vida. Dice la escritura, nos enseña que uno está juzgando la basurita que tiene en el ojo aquel, mas tú tienes una viga adentro. Sí, mi amado. Entonces esto no es para juzgar ni estar, no. Esto es para que la viga que está en el ojo de nosotros sea quitado. Sí, mi amado. Quiero que quede muy claro eso. Si tú no pasas la palabra profética por la Biblia, significa ser un falso profeta. Jeremías capítulo 14 verso 14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Adore a Dios. Cuando tú no hablas lo que Dios está diciendo, tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú como profeta o como una persona de Dios no hablas lo que Dios está diciendo, tú tienes que tener mucho cuidado. Tienes que pasar la palabra por la escritura. Y entramos a hablar de los falsos profetas. El ejemplo más grande que usan todos los estudiosos cuando se habla de un falso profeta es la vida de Balaam. Adore a Dios. La vida de Balaam lo puedes encontrar en Números capítulo 22, 23 y 24. Apunte eso para que lo estudie en su casa. Todos los estudiosos, toda persona que va a hablar de un falso profeta, hablan de la vida de Balaam. Sí, mi amado hermano. Números capítulo 22, 23 y 24. Este varón fue un falso profeta. Ahora, hay algo que yo quiero que usted ponga mucha atención. Muchas de las profecías que Balaam dijo se cumplieron. Adore a Dios. Él fue el que dijo aquella famosa frase que usted y yo usamos. Balaam fue el que dijo aquella frase en Números capítulo 23, si no me equivoco, dijo así Balaam: Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero era un falso. ¿Cómo le quedó el ojo? En Números capítulo 23 tú encuentras ahí que dijo Balaam: Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Algo que tú y yo tenemos que tener mucho en cuenta hoy en día, que
hoy en día lo que puede definir a un verdadero profeta de un falso no es la efectividad del profeta que está teniendo. Gloria a Dios. ¿Me escuchó o no? A un verdadero o a un falso profeta no lo define su efectividad, sino que es en su corazón. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 22. ¿Cuántos están aquí todavía? Mateo capítulo 7, verso 22 dice la palabra de Dios así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesús nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas. Los falsos profetas vienen vestidos de oveja, pero son lobos. ¿Usted está aquí o no? Los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero son lobos. Estos son falsos hermanos. Eso es lo que la Biblia dice, la Escritura dice. La Biblia dice, y no dice los falsos esto, no, y los falsos o los profetas se visten como oveja, pero son lobos rapaces. ¿Sí o no, amado hermano? Un falso profeta o una persona falsa o un hermano falso o un líder falso, whatever, lo que sea que usted pueda meter en el cuerpo de Cristo, se parecen a los hermanos, hablan igual que los hermanos, porque ellos se hacen ver ovejas, caminan como ovejas, se sientan como ovejas, hablan como ovejas, respiran como ovejas, cantan cánticos a Dios o cantan cánticos para Dios igual que un verdadero. Los falsos profetas están dentro del cuerpo de Cristo. Se acabaron los amenes, Padre. Los falsos profetas están dentro del cuerpo de Cristo. Y muy interesante que muchas veces son revestidos por Cristo. Balaam, mucho de lo que habló es porque Dios le habló, pero era un falso profeta. ¿Sí o no? Interesante estas cosas, amado hermano. Un falso siempre no va a querer glorificar a Dios. Él siempre va a querer que por su propio beneficio. Un falso profeta nunca va a querer que Dios sea visto, sino va a querer que Él sea visto. Adore a Dios, amado hermano. Los falsos profetas siempre quieren un pago por servir a Dios. No lo hacen de buena gana, no lo hacen por la voluntad. Siempre quieren un pago. Y hay tres pagos que ellos quieren, los falsos profetas. O cualquier persona que esté en el reino de Dios y esté infiltrado. Es un falso que quiere destruirte, que quiere matarte, que quiere apartarte del camino de Dios. Lo primero que quieren es un pago del poder, quieren tener poder. Los falsos quieren tener poder. Segundo, lo que quieren es tener dinero, quieren dinero. Y lo tercero, caen en el sexo. Ay, Padre, adore a Dios. Mucho peligroso esas cosas. Muy cuidado en esas cosas. Un falso siempre pide cosas. ¿Sí o no? Siempre pide cosas. Siempre pide algo. Siempre, porque él quiere él quiere que a él lo miren a él. No permite que la gloria sea de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, amor. Y los falsos profetas siempre piden para ellos. Las cosas no son así. Todo esto que yo les acabo de mencionar, tú lo puedes ver en la historia de Balaam, porque Balaam era un profeta falso que se vendía por dinero. Sí, mi amado hermano, literalmente.
Mira, estos detalles son difíciles de hablarlo, porque uno sabe muchas cosas y es difícil que Dios los meta en estas cosas, porque mucha gente puede pensar, pues, y no, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de lo que Dios está mostrando, de lo que Dios direccionó a hablar. Todos estos detalles que le estoy hablando de un falso profeta, tú lo encuentras en la historia de Balaam. Jesús nos enseña que en los últimos tiempos Jesús nos enseña que en los últimos tiempos nos vamos a dar cuenta de quién es el verdadero y quién es el falso. Porque Jesús les dijo: hacedores de maldad, apartados de mí, no los conozco. ¿Sí o no? ¿Por qué las manifestaciones? Mire, yo quiero que entienda esto. ¿Por qué no las manifestaciones o la efectividad del profeta no define que es un verdadero? ¿Por qué? Porque las manifestaciones son para que Dios sea conocido, no para que el hombre sea conocido, sino que para que Dios sea conocido. Entonces, ¿cómo se conoce un falso profeta? Porque puede ser que sea certero en las profecías. Puede ser que te esté hablando la verdad, que te esté diciendo esto. Entonces, ¿cómo se conoce? Se conocen por los frutos. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra de Dios. Dígame, amado hermano. Ya vamos a terminar para que nos vayamos a la casita. Es interesante estas cosas, amado hermano. Ese es el detalle o lo difícil que es en el reino de Dios. Esas cosas son muy difíciles. Poder tú discernir cuál es el falso y cuál es el verdadero. Poder tú direccionarte, porque tú en la mente uno va a decir: wow, está ungido, oh Dios mío, Padre. Hasta vas a decir: siento la gloria de Dios. Tú vas a decir: oh Padre, ¿qué está pasando aquí? Porque es efectivo en lo que está diciendo. Es efectivo en lo que está hablando. Es impresionante lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se conoce que es un falso profeta? Por sus frutos. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Entonces tenemos que aprender esos detalles, amado hermano. Tenemos que aprender a movernos en esos detalles, aprender a discernir. Porque así como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos que nos pueden engañar y nos pueden direccionar y pueden hacer muchas cosas que nosotros podemos caer en sus manos. Adore a Dios. Sí, mi amado hermano. Esto es así. Por los frutos lo conocemos. Por eso es tan impresionante. Por eso me impacta tanto a mí la palabra del trigo y la cizaña. Porque dice en la parábola del trigo y la cizaña, dice la escritura que el trabajador le dice al dueño: cortémoslo. Y el dueño le dijo: no lo cortes todavía. No puedes cortarlo. Hay que dejar que crezcan juntamente. Que el trigo y la cizaña crezcan. Vamos a ver la diferencia cuando salga el fruto. Dígame, amado hermano. Cuando el fruto aparece en la cizaña y en el trigo, entonces ahí nos damos cuenta quién era el verdadero. Pero ahorita no lo puedes cortar, porque los falsos se parecen al trigo. La cizaña se parece al trigo. Es igual, tiene la misma hoja. Es igualito, amado hermano. La diferencia siempre está en el fruto. Dígame, amado. La diferencia está en el fruto. Cuando un trigo da fruto, el fruto es tan pesado, el fruto es tan fuerte que hace que el trigo se doble. Sí. El fruto del trigo es tan pesado que hace que el trigo se doble. El fruto de la cizaña es igualito que el del trigo, pero no pesa nada y la cizaña queda así. Entonces tú te das cuenta: ok, esta cizaña cortémosla. Porque dice la Biblia que al altivo Él lo mira de lejos y al humilde lo tiene de cerca. Adore a Dios, amado hermano. Entonces, un falso profeta tú lo vas a conocer por su fruto. Sí, mi amado hermano. Hay características, hay razones, hay cosas que tú puedes decir más. Amado hermano, mire, hay personas que piensan que son humildes, pero a lejos se le mira
su orgullo, que lo traen arrastrando ahí con los pies y piensa que son humildes. Yo soy humilde. Se te nota el orgullo, hermano. Tranquilo, se te nota. Sí, mi amado hermano. Mire, Jesús, la característica más fuerte de un humilde, ¿sabe cuál es? Pregúnteme cuál es. Lo podemos ver en Jesús. Jesús, cada vez que hacía un milagro, Él se apartaba, se escondía. Y eso que es el Hijo de Dios. Sí, mi amado hermano. Quería, tranquilo Él. No, hoy en día usted mira ahí que anda haciendo milagros, lo ponen por Instagram, por todos lados, amado hermano. Y el profeta tal llegó, aquí llegó la unción. El detalle va a ser en los últimos días. ¿Cómo vas a estar tú? ¿Cómo va a pasar? Es impresionante esas cosas, amado hermano. Es interesante porque puede ser que ahorita te la estén llevando de gran cosa, pero en el final de los tiempos, cuando seamos presentados ante el gran trono, porque todos vamos a pasar por ahí, amado hermano. No hay escapatoria, tú no te vas a escapar, nadie se va a escapar. Vamos a pasar por ese gran trono y ahí nos van a leer la cartita, ahí nos van a pasar, mira. Gloria a Dios, Padre bendito, gloria a Dios. Por los frutos los conoceréis. Hasta que miramos el fruto, nos vamos a dar cuenta de un verdadero. Yo siempre he dicho que los dones manifiestan a Dios y los frutos te manifiestan a ti. Sí, mi amado. Los dones manifiestan a Dios y los frutos manifiestan quién tú eres. Entonces nosotros tenemos que aprender esas cosas, esos detalles. Tenemos que aprender a direccionarnos y a podernos guiar por Dios. Tenemos que ser humildes. Tenemos que apartarnos, no creernos. Tenemos que estar tranquilos, amado hermano. ¿Sí me entiende? Tenemos que empezar a conocer el reino de Dios, cómo Él está caminando. Tú tienes que empezar a conocer, si es que Dios te ha dado un llamado profético, tú tienes que saber todas estas cosas. Tú tienes que aprender a direccionarse. Una de las características más fuertes o algo que tú tienes que saber de un verdadero profeta y de un falso profeta, que es muy difícil que tú lo sepas, pero se puede discernir y en un momento dado te va a dar una pizquita de algo que tú vas a decir: acá hay el gato encerrado. ¿Y qué es lo que es eso, amado hermano? Son las intenciones de tu corazón. Son las intenciones del corazón. En un momento dado, en el libro de los Hechos había una gran guerra, había una pelea, había ahí que no sé qué, que yo soy de Pablo y aquel del otro. Y Pablo dice: hey, al final del día todos somos de Cristo, pero hay unos que predican por contienda. Pablo dijo: hay unos que predican por contienda y otros que predican para hacerme daño a mí. Y otros que predican por la fama, por el dinero, por esto, por lo otro, amado hermano. ¿Sí me entiende? Pero pueden predicar por muchas cosas. ¿Cuál es la intención del corazón? La intención del corazón cuenta mucho en el reino de Dios. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿Por qué nos vamos direccionando? ¿Por qué lo estamos? La intención es muy importante para tú y yo entender lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. Sí, mi amado hermano. Balaam, si usted lee la historia de él, la palabra de Dios, ahí es donde sacan el dicho por ahí que dice: y el profeta se hizo burro y la burro se hizo profeta. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Balaam iba en su burro, chum, 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 y el burro se paró, pum. El burro se detuvo y Balaam le pegó, pasa, y el burro no. Y Balaam y hasta la tercera vez que le pegó 3 veces, Dios le abrió los ojos a Balaam, porque enfrente de él estaba el ángel de Jehová con la espada desenvainada para volarle la cabeza a Balaam. En pocas palabras, la burra tenía los ojos abiertos más que Balaam. Sí, mi amado. Ahí te sales, es que ahí está la historia muy interesante, muy impactante eso. Y si usted lee la historia en casa, Balaam empieza a hacer lo que Dios le dijo. ¿Sabe por qué? Porque no le quedaba de otra. Pero unos versículos más adelante, que hoy sí no lo apunté para dárselo, por ahí está en Números 31, creo, si no me equivoco, por ahí va a estar. Nos damos cuenta cómo Balaam termina mal, amado.
empieza a engañar al ejército de Israel o al ejército contrario para poder confundir a Israel. Porque Balaam no quería hacer las cosas porque Dios lo estaba direccionando. Era un adivino. Estaba metido en esas cosas. La palabra de Dios dice, la escritura dice que Pablo iba a la oración. Y de repente aparece una joven y dice, oh, he aquí unos verdaderos siervos de Dios. He aquí unos verdaderos siervos de Dios que predican la palabra con verdad. ¿Estaba mintiendo la muchacha o estaba diciendo la verdad? Dígame, hermano. Estaba diciendo la verdad, ¿va? Pero Pablo dice que fastidiando le dice, echó fuera el espíritu de adivinación de esa mujer. Entonces era una falsa. Estaba profetizando o dando una palabra de parte de Dios por un espíritu de adivinación. Y no porque Dios estaba hablando, y no porque Dios estaba direccionando. Espero en Dios que usted haya apuntado muchas de las formas y características para que usted lo estudie en casa. Hay muchas cosas más que usted puede buscar, amado hermano. Hay muchas cosas que usted puede entender acerca de los falsos y los verdaderos profetas. ¿Sabe qué? Esto sí quiero que le quede muy claro. Es difícil. Tenemos que poner mucha atención, porque también los falsos profetizan verdades, profetizan esto. Usted puede decir, wow, qué tremendo, qué poderoso lo que está pasando. Señor, ¿qué es esto? Pero es un falso. Sí. Que en un momento dado, que posiblemente, no sé, tal vez tú puedas conocer la persona, te vas a dar cuenta que era un falso. O orémosle a Dios que toda la iglesia tenga discernimiento de espíritu. Porque hay personas, amados hermanos, que tienen ese don muy activado. Hay personas que aún no conocen de Dios y cuando miran a una persona dicen, este es falso. No sé, tienen ese olfato. Lo sienten, es impresionante eso. El don de discernimiento de espíritu. Disciernen los espíritus, disciernen acá. ¿Qué es esto? Amado hermano, ese es el don que deberíamos de anhelar todos nosotros. Porque ahí es donde tú te puedes dar cuenta ciertos detalles más rápido, si no a esperar el fruto. Aunque la escritura dice, la palabra de Dios dice, si el profeta habló y la profecía no se cumple, tal profeta es falso. Solo un amén. Me da miedo a veces hablar así porque, amado hermano, es impresionante estas cosas, ¿verdad? Por eso es que ser profeta no es fácil. Ay, Dios mío, hablar de parte de Dios no es fácil, amado hermano. Que Dios te diga, di esto, di lo otro, no es fácil. Sí, por ahí dijo alguien, Dios, tú te llevas la gloria y yo me llevo las bofetadas, yo me llevo esto, me llevo lo otro, las críticas. Pero es que no es fácil. ¿Sí? Mire, que es interesante, dice, si tal profeta habló de parte de Dios y la profecía no se cumple, tal profeta es falso. La Biblia dice, juzgar la profecía, mas no al profeta. Entonces, ¿qué hacemos? Interesante, ¿no? Estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando, amado hermano? Tenemos que aprender a discernir, porque hay profetas que están naciendo y hay profetas verdaderos de Dios. Y diga conmigo esto, se van a equivocar. Dígalo, amado hermano. Hay profetas verdaderos que se van a equivocar. Y por una equivocación que haga no quiere decir que sea falso. Por eso se necesita el discernimiento. Entonces usted dígame, pastor, ¿y eso dónde está en la Biblia? La Biblia dice que Samuel se equivocó. Dios le dijo, Samuel, no mires el parecer. Y Samuel era uno de los videntes más fuertes. Samuel era un vidente. Que donde Samuel llegaba, los reyes o los encargados salían donde Samuel y decían, Samuel, ¿a qué viene? ¿Vienes en paz o vienes en castigo? ¿Vienes qué viene? Porque lo que Samuel decía, amado hermano, pasaba. Entonces, cuando Samuel visitaba una ciudad, se asustaban porque no sabía que venía. Llegó el profeta. ¿Qué trae ahora? ¿Viene a bendecirnos o viene a decirnos algo muy tremendo?
Entonces Samuel, Dios le dio una estrategia a Samuel, porque Dios le da estrategia a los profetas. Y a cada persona, amado hermano, si tú le pides, Dios te da una estrategia. Si tú pides para hacer algo, Dios le dio una estrategia a Samuel, porque todavía estaba Saúl de rey. Y Dios le dice: levántate y úngeme a David como rey. Y Samuel le dice al Señor: Señor, pero si yo voy a hacer eso, no, ni me van a dejar llegar a la casa de Eli, porque me van a matar, porque hay un rey todavía. Entonces Dios le da una estrategia y le dice: no, mira, Samuel, preséntate y di que vienes a hacer una ofrenda, di que vienes como a convivir, a estar ahí, y ahí en la casa lo unges. Porque Dios siempre da estrategia, amado hermano. ¿Cuántos están conmigo en eso? Todos nosotros en el reino de Dios tenemos que tener estrategia. Una iglesia tiene que haber estrategia. Dios tiene que estarnos guiando y direccionando. Sí, mi amado hermano. Entonces es impresionante que Samuel se equivoca. Y Dios, hasta que Dios le dijo: no mires el parecer de ellos. Porque lo miraba como Saúl, grandes, altos, fuertes así. Y Dios le dijo: no mires el parecer de ellos. Entonces Samuel le dice al padre de la casa: oye, ya pasamos todos aquí, pero de casualidad no tienes alguno por ahí. Entonces el padre dice: sí, tengo uno todavía. A uno que lo conocen como el bastardo, a uno que no tenía que nacer, a uno que no está a la mesa, que está cuidando las ovejas, a uno que, amado hermano, porque la Biblia dice que Él escoge a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen más que los demás, para avergonzar a aquellos, los que están en el Sanedrín. Ay, Padre, adore a Dios. Entonces sabemos que Samuel se equivocó, pero ungió a David como rey de Israel. ¿Sí o no? Sí, mi amado hermano. Entonces tenemos que tener esa comprensión y poder entender que solo porque tú te equivoques no quiere decir que sea falso, porque las características del falso tú las vas a oler, amado hermano. Sí, tú vas a estar ahí y hay que ser humilde. Adore a Dios. ¿Cuántos tienen tiempo? ¿O nos vamos? Hechos capítulo 31. Amén. Hechos capítulo 13. Vaya conmigo ahí. Quiero mencionarle algo más y nos vamos. Hechos capítulo 13. Verso 1 dice la palabra de Dios: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, dice esa versión, y maestros. Mis amados hermanos, todavía hay profeta. Todavía hay profeta, amado hermano. Todavía hay profetas que Dios está levantando para sacudir la tierra, para sacudir las naciones. Dígame, amado hermano. Recuerde que todos los dones son para la edificación de la iglesia. Todavía hay profeta. Y en el libro de los Hechos usted puede encontrar a más profetas. Usted puede encontrar a más profetas que estaban ahí en el Nuevo Testamento. Usted puede encontrar más profetas. Juan capítulo 6. Vámonos a Juan capítulo 6, mis amados. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente, este es el profeta que había de venir. ¿Sí o no? Es impresionante todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Jesús lo reconocieron como un profeta. Déjenme leer estos versículos. Juan 6, verso 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar.
Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está bien claro esos detalles, ¿sí o no? El verdadero profeta, cuando los milagros pasan y las manifestaciones pasan, lo primero que hace es que se va solo, ¿sí? Jesús sabía que lo iban a venir a hacerlo rey. ¿Me está escuchando o no? Que Jesús sabía que lo iban a... Es el Hijo de Dios, amado hermano. Él se podía haber quedado ahí, pero Jesús sabía que lo iban a venir a ponerlo en alto, en esto y lo otro. Entonces Jesús dijo: no, yo mejor me aparto aquí. Sí, mejor me voy, porque los milagros todos son hechos. Porque Jesús dijo en una ocasión: los milagros y todos son hechos porque Dios dijo. Jesús dijo en una ocasión: lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo hago. Sí, mi amado hermano. Entonces ahí es interesante estas cosas. El verdadero se aparta porque le da la gloria a Dios. El humilde, ahí está tranquilo, no. La gloria es de Dios, amado hermano. Un verdadero profeta siempre va a manifestar el poder de Dios, así como hizo Jesús. Señales fuertes. Ahora, escuche bien esta característica interesante de un verdadero profeta y de un falso profeta, lo contrario, pues, de un verdadero profeta. Cuando un profeta llega a un lugar y tú conoces el código de la honra, el profeta tiene ese manto o esa bendición de multiplicar. Adore a Dios, amado hermano. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías llegó a un lugar y llegó a la casa de una viuda, y la viuda no tenía nada ya lo último que tenía era para ella y por su hijo y para morirse. El profeta le dice: está bien, hazlo, cocina como tú cocinas rico, todo modo cocina, pero hazme primero a mí, dame primero a mí. Y cuando la mujer hizo lo que el profeta dijo, nunca se acabó la harina y el aceite. Se multiplicó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Para que reconocieran a Jesús como un verdadero profeta, ¿cuál fue la señal que hizo, hermano? Echó fuera demonios. Ay, en el nombre de Jesús, sal fuera. No, amado hermano, no fueron los demonios. Ay, vio el ciego vio. No fueron la vista de los ciegos. El paralítico se levantó. ¿Cómo reconocieron que Jesús es un verdadero profeta? Por la multiplicación. Dígame, amado hermano. Por la multiplicación. Porque Él multiplicó los peces y los panes. Cuando vieron esa señal, porque los milagros creativos y la multiplicación son señales muy fuertes. Son de esos como los prodigios y las maravillas que Dios tiene. Entonces una multiplicación es como una maravilla, amado hermano. Se multiplicó esto, ¿de dónde salió? Gloria a Dios, wow. Sí, porque tú puedes tener dolor de estómago, Padre, en el nombre de Jesús es sano, wow, un milagro. Pero multiplicar es una maravilla, amado. Entonces cuando vieron el milagro, la multiplicación que Jesús hizo, dijeron: este es un verdadero profeta. Porque los profetas tienen la autoridad y la capacidad de orar para que las cosas se multipliquen. Bueno, con esos 2 amén es suficiente. A ver, los que están en las redes, crean allá, digan amén. Los que están, es que como usted dice: nos va a pedir dinero, me va a pedir esto. Mamá, usted dé cuando usted quiera. Usted tiene que aprender primero. A usted se le tiene que revelar.
Porque si no, usted va a andar como el sembrador, tirando la semilla en piedra, en espinas, en allá, por todos lados. Y van a hacer, pum, se quema otra vez. No está sembrando en tierra fértil hasta que Dios se le revele. En el Antiguo Testamento, tú no podías visitar a un profeta si no le llevabas una ofrenda. Se acabaron los amenes. Se quedó en silencio la iglesia. En el Antiguo Testamento tú no podías visitar a un profeta si no llevabas una. Cuando el hombre leproso fue con el profeta, le llevó una ofrenda. Ahora, que el profeta la quiso agarrar, no la agarró. Quien la agarró fue su criado. Por eso la lepra que tenía Naamán le cayó a su criado. Porque tú no puedes tocar esas cosas. Adore a Dios. Cuando a Saúl se andaba buscando las asnas de su padre, el siervo le dice: vamos y visitemos al profeta. Y Saúl le dice: pues que no tengo ofrenda para darle. Bueno, pues ahí vamos a ver qué le damos. Y como vieron, agarraron y le llevaron una ofrenda al profeta. Y el profeta le dice: no te preocupes, las asnas han sido encontradas, pero tú vas a ser el rey de Israel. Amado hermano, en el reino de Dios y en la tierra hemos sido indoctrinados por muchos pensamientos raros. Por eso es que hay mucha gente que no le gusta que le hablen de las ofrendas ni de los diezmos. A ti te pueden tocar el pelo, tu jacket, tu carro, tu cama, pero nunca te pueden tocar la cartera, porque empiezas a brincar y a saltar. Bueno, hermano, si tú conocieras el poder y la revelación que hay en esas cosas, tú no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. En pocas palabras, ven aquí, mijo. Ponte aquí, párate ahí. Pon tu mano aquí, así. Ponte para acá, para acá. Mira todo ahí. Si tú aprendieras esos detalles, te dieras cuenta y no estuvieras viviendo que el dinero se te hace así. Abre tu mano, así. Te entra por un lado y se te va por otro lado. Ay, te mojé, mijo. Cuando tú llegas a aprender esas cosas, así se te va el dinero en las manos. Llegó aquí, ay, la renta, el carro, la aseguranza, y Dios, ¿dónde está Dios? A saber dónde está Dios. Y mucho menos al profeta. Ay, Dios mío, Padre, ahí que Dios lo bendiga, a ver cómo le hacen. Padre, amado hermano, es que no hemos aprendido. Nos han enseñado en la calle, están enseñados: es que los pastores son ladrones, y es que esto y lo otro, y es que y te han enseñado, nos han indoctrinado tanto. No, y es que en la iglesia, ¿por qué piden tanto? Y en la iglesia, ¿por qué esto? Están indoctrinados tanto en la mente, porque sabemos que hay ladrones. Amado hermano, eso sí, sabemos que hay ladrones, hurtadores, vividores, sabemos que hay todo eso. Eso es así, pero no todos son así. Hay verdaderos y hay falsos. Tenemos que aprender todas esas cosas. Y un profeta, amado hermano, tiene la capacidad para multiplicar lo que está en tus manos. Sí, mi amado hermano. Literalmente. Es difícil hablar de estas cosas, pero es necesario. Y espero que usted aprenda. A Jesús lo conocieron como el verdadero profeta porque vieron la multiplicación que él hizo. Ahora, ¿quiere escuchar esta profundidad? Como dice ahí mi compañero de milicia, ¿quiere escuchar esta profundidad? Según la Escritura, el que trajo los panes y los peces, hay dos versiones, una dice que fue un joven y otra dice que fue un niño. En pocas palabras, hasta que tú no te hagas como un niño, a ti no se te va a ser revelado el misterio de las ofrendas y de los diezmos. Sí, mi amado hermano, así de fácil. Le dice Dios, le dice Jesús: tráigame al tesorero, al que maneja. Señor, despide a la gente. Le dicen a Jesús: Señor, despide a la multitud porque está lejos.
El camino es lejos y ellos tienen hambre, despídelos para que vayan a comer. Y Jesús les dijo, denle vosotros de comer. Ustedes, y aparece el tesorero y todo, y aparece, Señor, no, y apenas nos alcanza para nosotros. ¿Qué está pasando? Bueno, que por ahí dicen los estudios que Judas se robaba. Pero dice, pero ¿cómo le vamos a dar? ¿Cómo? Y de repente apareció alguien. Mire, un día vamos a hablar de, es impresionante, de la ciudad donde era ese niño, era de donde era Simón Pedro y su hermano. Y habían otros, o sea, en esa ciudad había un avivamiento muy fuerte. Y ese niño venía de esa ciudad también. Entonces ese niño posiblemente su mamá le dijo, mira mi hijo, Pedro es de este barrio aquí, acuérdate. Llévate estos 5 panes y llévate estos peces y estos panes, porque si a Pedro le da hambre, ahí le pasas algo. Sí, o si no tal vez era su lonche o era su comida. Pero es impresionante. Si no fuera sido por ese niño que estuvo en el lugar correcto, en la posición correcta, y su corazón lo tuvo correcto, no le hubieran dado de comer a los 5,000. Pero Jesús multiplicó la ofrenda que dio ese niño. En pocas palabras, cuando tú aprendas a ofrendar y a diezmar y a hacer pactos, votos, todas las cosas que se pueden hacer, primicias, todo eso, tú vas a entender y vas a ver los resultados que van a estar contigo. Mi amado hermano, un día con mi esposa le dije yo, estoy cansado de tener carros viejos. Se le arruina algo, todo en carrería, una semana esto, otra semana, ya estoy cansado. Sentémonos en la mesa, porque al final del día había tenido un choque muy fuerte yo, y pues ya no teníamos carro, pues. Le digo, sentémonos a la mesa y hagamos las calculaciones, hagamos la matemática. Hicimos la matemática, las entradas y las salidas. ¿Sabe qué le quiero decir algo, amado hermano? Estábamos, si no me equivoco, me dice, estábamos creo que $300 a $500 negativo. Y cómo estábamos pagando, no sé. Pero estábamos negativos. En pocas palabras, necesitamos que nos entrara ese dinero para que fuéramos parejos. Pero le dije yo, si Dios hasta aquí nos ha ayudado por serle fiel a todo lo que hacemos, otros $700 más del pago tiene que salir de un lado. Y nos fuimos al dealer y agarramos un carro. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces ahí es como tú te das cuenta que cuando uno le es fiel a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, Él lo multiplica. Lo multiplica en tus manos, ni cuenta te das. Y después uno dice, ven, ¿cómo me alcanzó esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue esto? No es que Dios te esté estirando el dinero, no sé qué está pasando, amor. Pero algo está pasando. La Biblia dice, probame en esto. O sea, la Biblia no te dice, probame en la oración, probame en el ayuno, probame en la vigilia, hacer silicio, probame, lee la palabra, léete la Biblia al año, léete la Biblia al año. Dios no te dice, probame, léete la Biblia al año a ver si no te voy a dar unas. No, Dios te dice, probame en esto, hablando de los diezmos y las ofrendas. Y no os abriré las ventanas del cielo. Amado hermano, no sé si usted está aquí. Pero un verdadero profeta, lo primero que tú vas a ver es una multiplicación.